Imagina un vasto y silencioso bosque donde la naturaleza reina en su estado más puro. Entre los árboles imponentes y las sombras que se alargan al caer la tarde, un majestuoso tigre deambula solo. Este no es cualquier tigre. Su pelaje dorado brilla a la luz del sol, y sus ojos, de un intenso amarillo, parecen capaces de atravesar la oscuridad más profunda. Sin embargo, hay algo en el que no encaja. Este poderoso depredador, que podría dominar a cualquier criatura en su camino, se mueve con cautela, susurrando entre la maleza como si fuera una presa, no un cazador. ¿Cómo puede ser que una criatura tan formidable, nacida para gobernar la selva, esté atrapada en una prisión invisible? No es una jaula de barrotes la que lo retiene, sino algo mucho más potente, su propio miedo. No son los otros animales los que el tigre teme, no es el rugido de otros depredadores o la fuerza de un rival lo que lo mantiene en las sombras. Su verdadero enemigo es invisible, intangible y habita en lo más profundo de su mente. Es el miedo a lo desconocido, a fallar, a no ser lo que se espera de él. Es el miedo a enfrentar el mundo tal como es, sin máscaras, sin el velo de la oscuridad para ocultar su verdadera naturaleza. Una noche, mientras el tigre se acurruca en una cueva, protegiéndose del mundo exterior, un ruido suave y constante lo despierta. No es el rugido de otro tigre, ni el crujido de ramas bajo los pasos de un cazador. Es el sonido de un bastón golpeando las piedras, un eco tranquilo y rítmico que resuena en la oscuridad. Lentamente, una figura se acerca a la entrada de la cueva, un hombre de aspecto humilde, cubierto con un sencillo manto, y con el rostro marcado por el tiempo y la sabiduría. Es un monje vagabundo, un hombre que ha renunciado a todo para buscar respuestas en los lugares más recónditos del mundo. Sin miedo, sin prisa, el monje se sienta frente a la cueva, su presencia es una mezcla de paz y poder. El tigre, al principio, observa con desconfianza, sus instintos de depredador y presa entrelazados en una lucha interna. ¿Quién es este hombre que se atreve a acercarse sin temor? ¿Por qué su corazón no late con la misma velocidad que el de las otras criaturas que se cruzan con él? Y entonces, algo sorprendente ocurre. El monje, con una voz suave y serena, comienza a hablar. No es un rugido, no es un grito, es un susurro de sabiduría que se desliza por la oscuridad y penetra en lo más profundo del alma del tigre. Y el miedo no es tu enemigo, dice el monje. Y es el maestro que te enseñará a encontrar tu verdadera fuerza, si estás dispuesto a escuchar. El tigre, inmóvil, siente por primera vez una chispa de curiosidad, una pequeña luz que comienza a disipar las sombras que lo han envuelto durante tanto tiempo. Este monje, este simple ser humano, ha logrado lo que ningún otro animal o fuerza de la naturaleza ha podido, ha despertado algo en su interior, algo que ni siquiera sabía que existía. Esta es la historia de cómo un tigre, el rey de la selva, descubre que la verdadera valentía no reside en la fuerza de sus garras o en la potencia de su rugido, sino en la capacidad de enfrentar y superar los miedos que lo han mantenido prisionero. Y quizás, en este viaje, tú también encuentres una lección que cambiará tu vida para siempre. La historia del tigre y el monje vagabundo es más que un simple encuentro en la selva, es una metáfora de nuestras propias luchas internas. El tigre, símbolo de fuerza y poder, representa a todos aquellos que, a pesar de sus capacidades, viven atrapados en el miedo. Este miedo no es físico, sino mental, un reflejo de las inseguridades que todos llevamos dentro. ¿Cómo es posible que un ser tan fuerte pueda ser tan vulnerable? Aquí entra el monje vagabundo. A simple vista, este hombre parece insignificante en comparación con el tigre. Descalzo, con ropas gastadas y una sonrisa serena, el monje representa la sabiduría adquirida a través de la experiencia y el desapego. Él ha renunciado a todo lo material para buscar respuestas más profundas, y su andar errante lo ha llevado a rincones de la selva donde pocos se atreven a ir. El concepto central de esta historia radica en la paradoja de la fuerza y la debilidad. A través de su encuentro, el tigre y el monje nos muestran que el verdadero poder no reside en la fuerza física,
sino en la capacidad de enfrentar y superar los miedos internos. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. El monje, con su sabiduría, enseña al tigre que su poder reside en su capacidad de dominar su mente, y no solo su cuerpo. Al hacerlo, el tigre aprenderá que el verdadero reinado no se ejerce a través del miedo, sino a través de la compasión, la comprensión y la conexión con uno mismo. El tigre, que alguna vez fue el rey indiscutible de la selva, se encontraba sumido en un estado de confusión y temor. Su majestuosa figura se había debilitado, no por falta de fuerza, sino por la creciente sombra del miedo que lo acechaba. Aquel tigre, que antes recorría la selva con orgullo y valentía, ahora se escondía en su cueva, incapaz de enfrentar los peligros que él mismo había dominado en el pasado. La selva, que antes era su reino, se había convertido en un laberinto de sombras y amenazas invisibles. ¿Cómo podía el depredador más temido haber caído tan bajo? El monje, un hombre que había dejado atrás las comodidades y los apegos del mundo, había recorrido largos caminos en busca de sabiduría. Observando al tigre, sintió compasión por la criatura que alguna vez había sido tan poderosa. Monje comenta: «Gran tigre, he visto cómo te escondes en esta cueva, huyendo del mundo que una vez fue tuyo. En el silencio de esta oscuridad, te observo con una mezcla de compasión y curiosidad. No estoy aquí para juzgarte, sino para entender la razón detrás de tu aislamiento. ¿Qué es lo que te mantiene prisionero en este lugar sombrío y frío? ¿Qué miedos te atormentan, impidiéndote salir y reclamar el reino que te pertenece por derecho?» El tigre, al escuchar estas palabras, sintió un estremecimiento en lo más profundo de su ser. Durante años, había permitido que el miedo dictara su vida, encerrándose en esta cueva como un refugio de su dolor y angustia. Su corazón latía con una mezcla de confusión y anhelo, mientras la presencia del monje parecía iluminar los rincones más oscuros de su alma. Por mucho tiempo, había considerado sus miedos como una debilidad, una sombra que no podía afrontar. Las palabras del monje eran como un faro en medio de la tormenta, tocando una fibra sensible que había estado dormida y olvidada. El tigre se dio cuenta de que había construido un muro alrededor de su corazón, temiendo que el simple acto de admitir su vulnerabilidad lo hiciera caer. Pero ahora, al enfrentar el espejo de su propia existencia, empezaba a entender que su verdadero valor no residía en la ausencia de miedo, sino en la valentía de enfrentarlo. Sus pensamientos comenzaron a agitarse como el viento en la selva, cuestionando la vida que había llevado y el futuro que aún podría tener. La presencia del monje, tranquila y serena, parecía ofrecerle un rayo de esperanza, una oportunidad para redescubrirse y sanar. «Tigre, he cazado, he luchado, he dominado esta selva, pero ahora, el simple hecho de salir de esta cueva me llena de un terror indescriptible. Cada vez que intento dar un paso fuera de este lugar, una ola de pánico me envuelve, como si todo mi valor y mi fuerza se hubieran desvanecido. Siento que he perdido mi esencia, que ya no soy el tigre majestuoso que solía ser. Mi melena, que antes ondeaba con orgullo, ahora se siente como un peso que arrastro. Mi rugido, una vez imponente, ahora es solo un eco lejano en el vacío. La selva, que una vez fue mi reino, me parece ahora un vasto y temible mar de incertidumbre. ¿Cómo puede ser que el gran depredador que una vez reinó con confianza esté ahora paralizado por el miedo?» El monje, escuchando con atención y sin apresurarse a responder, mostró una expresión de profunda serenidad. Sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de las palabras. Con un gesto calmado, se acercó al tigre y, sin decir mucho, le hizo una invitación silenciosa para que lo siguiera. El tigre, aunque reticente, sintió una curiosa mezcla de esperanza y escepticismo, y, con pasos vacilantes, decidió seguir al monje. Juntos, caminaron en un silencio contemplativo a través del bosque, la luz dorada del atardecer filtrándose a través de las copas de los árboles y creando un sendero de resplandores y sombras. La atmósfera estaba impregnada de una calma que parecía contrastar con el torbellino interno del tigre.
Finalmente, llegaron a un lago tranquilo, cuyas aguas reflejaban el resplandor suave del crepúsculo, creando una imagen serena y pacífica. El monje se detuvo junto al lago y miró al tigre con una sonrisa tranquila, invitándolo a observar la superficie del agua. El tigre, sintiendo una mezcla de curiosidad y resignación, se asomó al borde del lago. Allí, en el espejo de agua, vio su propio reflejo por primera vez en mucho tiempo. «Oh, mira tu reflejo en el agua, gran tigre. ¿Qué ves?» El tigre se inclinó hacia el lago, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y ansiedad. La superficie del agua, tranquila y cristalina, comenzó a mostrar la imagen que había estado evitando. Observó detenidamente su reflejo, vio sus colmillos afilados, que brillaban con una luz dorada, sus poderosas garras, firmes y listas para cazar, su imponente cuerpo cubierto de rayas, que era un testimonio de su grandeza y fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, vio en sus propios ojos la mirada de un cazador, la mirada de un rey, que había estado oculta bajo capas de inseguridad y miedo. El tigre se quedó fascinado por lo que veía. Cada rasgo de su imagen reflejada hablaba de su herencia y de su dominio en la selva. La imagen era un recordatorio tangible de su poder y majestuosidad, de todo lo que había logrado y de lo que todavía era capaz de alcanzar. Sintió una chispa de reconocimiento y una mezcla de emociones, asombro, tristeza y una nueva ola de esperanza. Y ese tigre que ves en el agua, ese ser formidable, es el verdadero tú. No te dejes engañar por la oscuridad que te rodea o por los miedos que te han atrapado. Ese tigre no ha desaparecido, solo ha estado oculto, esperando el momento de volver a emerger. ¿Qué más ves en ese reflejo? El tigre, aún mirando el lago, comenzó a cuestionar sus propios sentimientos. Sintió una mezcla de alivio y inquietud al ver su reflejo. La visión de sí mismo como el gran depredador que siempre fue le ofreció una sensación de poder que había olvidado. Pero también se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado encerrado en su propia cueva, perdido en sus temores, y cómo había dejado que esos miedos definieran su existencia. El monje, con paciencia y sabiduría, continuó: la imagen que ves en el agua es un recordatorio de tu verdadera naturaleza. No estás definido por el miedo que has sentido, sino por la fuerza que siempre ha estado dentro de ti. Para superar este miedo, primero debes aceptar tu grandeza y luego enfrentar los desafíos con el coraje que has visto en tu reflejo. Cada paso que des fuera de esta cueva es una afirmación de tu poder y de tu destino. El tigre, inspirado por las palabras del monje y por la visión de su propio reflejo, sintió que una nueva determinación comenzaba a brotar en su interior. A medida que se levantaba del borde del lago, un nuevo sentido de propósito y confianza lo envolvía, como si la imagen en el agua hubiera encendido una llama de valor en su corazón. Pero, ¿cómo puedo superar este miedo que me consume? ¿Cómo puedo recuperar mi verdadero ser? El monje, con una sonrisa llena de sabiduría y empatía, miró al tigre con compasión. Su voz era suave pero firme, como un faro de luz en la oscuridad. El miedo es una ilusión, una sombra que solo tiene poder si tú se lo permites. Para vencerlo, debes enfrentarlo, no con la fuerza bruta, sino con sabiduría y fe. Los principios que te comparto te enseñan que el sufrimiento es parte de la vida, pero también nos enseñan cómo liberarnos de él. Nos ayudan a ver las cosas como son, no como creemos que son. La sabiduría, la compasión y la valentía son las armas que necesitas para combatir tus miedos y recuperar tu reino interior. El tigre escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera una medicina para su alma atormentada. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y duda, mientras trataba de asimilar el profundo significado detrás de las palabras del monje. El tigre sorprendido pregunta: ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de ver las cosas tal como son, sin el velo del engaño o el miedo. Es como una ventana clara en medio de una tormenta de confusión. La sabiduría te permite discernir lo verdadero de lo falso, lo útil de lo inútil.
Es la luz que disipa las sombras de la ignorancia y te guía hacia la verdad interior. Con sabiduría, comprendes que tus miedos no definen quién eres, sino que son solo nubes pasajeras en el vasto cielo de tu conciencia. El tigre sintió una oleada de claridad, como si las palabras del monje estuvieran despejando el enmarañado nublado de sus pensamientos. El miedo parecía menos imponente al compararlo con la claridad de la sabiduría. El tigre vuelve a preguntar, ¿y la compasión? La compasión es el corazón de nuestra humanidad. Es sentir el dolor de otros como propio y desear aliviarlo. Pero la compasión no es solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Es la capacidad de perdonarte por tus miedos y fallas, y de tratarte con la misma bondad y comprensión que ofrecerías a un amigo en apuros. La compasión te recuerda que eres digno de amor y que el perdón hacia ti mismo es el primer paso para sanar. Las palabras del monje resonaban profundamente en el tigre, despertando una ternura hacia sí mismo que había sido opacada por el miedo y la autocrítica. Empezó a ver sus propios errores y temores no como debilidades, sino como oportunidades para aprender y crecer. El tigre pregunta al monje: ¿y la valentía? La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Es la fuerza que te permite actuar con rectitud, incluso cuando el camino es difícil. Es la voluntad de enfrentar tus sombras y transformarlas en luz. La valentía te impulsa a desafiar tus propios límites y a luchar por lo que es justo, incluso cuando te sientes temeroso. Es la chispa que te mueve a tomar acción, a no quedarte paralizado en la cueva de tus inseguridades. El tigre sintió un fuego interior encenderse con las palabras del monje. La valentía no parecía tan distante y abstracta, era una fuerza interna que podía despertar y manifestarse a través de acciones concretas. Tigre pregunta: ¿y cómo puedo adquirir esa sabiduría, compasión y valentía? A lo que el monje le responde: o a través de la práctica, la reflexión y la acción. La meditación y la oración te ayudarán a calmar tu mente y a ver las cosas con claridad. La meditación es como un espejo que refleja tu verdadera esencia y te permite ver más allá de las ilusiones del miedo. La ética te guiará para vivir en armonía contigo mismo y con los demás, guiando a actuar con integridad y respeto. Y la acción, el aplicar todo lo que has aprendido en tu vida diaria, te llevará a transformarte de nuevo en el rey que siempre has sido. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a vivir estos principios en tu vida cotidiana. El tigre asintió lentamente, sintiendo que el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La sabiduría, la compasión y la valentía ahora parecían accesibles, no como conceptos abstractos, sino como prácticas reales que podía incorporar en su vida. Sabía que el camino hacia la recuperación sería desafiante, pero también sentía una renovada esperanza y determinación. Con el monje a su lado, estaba listo para enfrentar sus miedos y recuperar su lugar en la selva, no solo como un rey, sino como un ser completo y verdadero. A partir de ese día, el tigre y el monje vagabundo se convirtieron en compañeros inseparables en un viaje transformador. Juntos, se adentraron en los rincones más oscuros y olvidados de la selva, así como en las profundidades más ocultas del alma del tigre. Cada paso que daban en la vasta jungla era también un paso hacia el redescubrimiento de la verdadera esencia del tigre. El monje, con su paciencia infinita y su sabiduría tranquila, guiaba al tigre en prácticas de meditación profundas. En cada sesión, el tigre aprendía a calmar la tormenta interna de su mente y a observar sus pensamientos sin juicio, como nubes pasajeras en el cielo. La meditación se convirtió en un refugio para el tigre, un espacio donde podía conectar con su ser auténtico y dejar que su esencia verdadera emergiera. Cada día, el monje le enseñaba algo nuevo. Lo instruía en los principios de la ética, mostrándole cómo actuar con integridad y respeto hacia todos los seres de la selva. Le enseñaba a tratar con dignidad a cada criatura, grande o pequeña, y a liderar no con el peso de su fuerza, sino con la ligereza de su carácter y la pureza de su intención.
A medida que el tigre se adentraba en estas prácticas, comenzaba a experimentar un cambio profundo. Su miedo, que antes lo mantenía escondido en la cueva, se transformaba lentamente en una fuente de sabiduría. Comprendió que el miedo no era un enemigo a vencer, sino una señal de que había heridas internas que necesitaban sanar. Al enfrentar y sanar estas heridas, el tigre empezó a recuperar su poder y su nobleza, no solo sobre la selva, sino sobre sí mismo. Recuerda, gran tigre, que tu verdadera fuerza no radica en tus garras afiladas ni en el rugido que sacude la selva, sino en la grandeza de tu corazón. Un verdadero rey es aquel que lidera con compasión, que enfrenta sus miedos con sabiduría, y que actúa con valentía, no solo para sí mismo, sino para el bienestar de todos los que dependen de él. Las palabras del monje calaron hondo en el tigre, resonando como un eco en su interior. Con cada enseñanza, el tigre sentía que se levantaba más fuerte, más seguro, y más conectado con la grandeza que siempre había sido parte de él. Su corazón, antes agitado por el miedo, ahora latía con una serenidad renovada. El tigre, con una nueva confianza y serenidad en su andar, levantó la cabeza hacia el horizonte. Ya no veía la selva como un lugar de amenazas y oscuridad, sino como un reino que estaba esperando ser gobernado con justicia y amor. El miedo que alguna vez lo había paralizado ahora se había convertido en una guía sabia que lo dirigía hacia un futuro lleno de posibilidades. Así, el tigre erguido, renovado y fortalecido, se unió al monje en el camino hacia el amanecer. Juntos, avanzaron hacia el horizonte, listos para enfrentar cualquier desafío con la sabiduría, compasión y valentía que el tigre había descubierto en su interior. Su rugido, que solía ser un grito de desesperación, ahora resonaba por toda la selva como un canto de libertad y poder recuperado, un himno a la transformación y al renacimiento. Después de la profunda transformación del tigre, es momento de reflexionar sobre las lecciones que podemos aplicar en nuestra propia vida. Aquí tienes algunos consejos prácticos para superar miedos y cultivar la valentía, la sabiduría y la compasión en tu día a día. 1. Enfrenta tus miedos. Al igual que el tigre tuvo que enfrentar sus temores más profundos, es importante que tú también enfrentes lo que te asusta. Haz una lista de tus miedos y enfrenta uno a uno con pequeños pasos. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a vivir con él y seguir adelante a pesar de él. 2. Encuentra tu reflejo. Tómate un momento para reflexionar sobre tus propias fortalezas y habilidades. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Reconoce tu valor y las cualidades que te hacen único. La autovaloración es clave para desarrollar la confianza en ti mismo. 3. Practica la autocompasión, aprende a ser amable contigo mismo. La autocompasión te ayudará a lidiar con los errores y las dificultades con mayor serenidad. Recuerda, tratarte a ti mismo con el mismo cariño y comprensión que ofrecerías a un amigo es fundamental para tu bienestar emocional. 4. Cultiva la sabiduría a través de la reflexión, dedica tiempo a la reflexión diaria. Pregúntate cómo puedes mejorar cada día, qué has aprendido de tus experiencias y cómo puedes aplicar ese conocimiento. La sabiduría se cultiva con la reflexión constante y el aprendizaje de cada situación. 5. Actúa con valentía. La valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cada vez que te enfrentes a una situación desafiante, hazlo con valentía. Toma decisiones alineadas con tus principios y mantén el coraje para defender lo que es importante para ti. 6. Comparte y ayuda a otros. Al igual que el monje ayudó al tigre, busca oportunidades para apoyar y ayudar a quienes te rodean. La generosidad y el servicio a los demás no solo benefician a quienes reciben ayuda, sino que también enriquecen tu propia vida. La historia del tigre y el monje vagabundo nos muestra que todos podemos superar nuestros miedos y descubrir nuestra verdadera fuerza interior. Con valentía, sabiduría y compasión, podemos transformar nuestras vidas y alcanzar nuestro potencial máximo. Si te ha inspirado esta historia y deseas ver más contenido que te motive a alcanzar tu mejor versión, asegúrate de suscribirte a nuestro canal Camino Virtuoso.
Únete a nuestra comunidad y no te pierdas nuestros próximos vídeos impactantes que te ayudarán en tu camino hacia el crecimiento personal y la realización.